Bueno, buenos días para todos. Me tardé un momentico porque estaba tratando de ajustar mi cámara, pero definitivamente no se puede. Así que bienvenidos todos una vez más a este encuentro por la agroecología, denominado Clave Agroecológica. Somos un grupo de estudiantes y el profesor de la clase de agroecología avanzada que en el marco de la crisis democrática que vive la Universidad Nacional, que ha generado un paro bastante extendido, hemos decidido aprovechar el tiempo de la clase para democratizar y abrir la conversación sobre lo que es la agroecología y lo grande que es, lo holística que es, lo sistémica que es, lo transdisciplinar que es. Y por eso hoy tenemos un invitado que a mí en lo personal me hace mucha alegría porque ha surgido de las sugerencias que llegan en este trasegar de clave agroecológica, de compartir las invitaciones, de crear alianzas, de abrir en los espacios de discusión a través del grupo de Guardianes de Semillas de Vida, del Encuentro Mundial de Guardianes de Semillas de Vida. A través del grupo identificamos al profe, una compañera, nuestra compañera Diana Lucía nos lo sugirió muy enfáticamente y muy al lugar, así que muchas gracias compañera. Hoy tendremos un conversatorio acerca de la psicoecología y cómo se relaciona con la agroecología, con un profesor que tiene más de 30 años, de 20 años de experiencia en la agroecología, un recorrido muy grande. Ha liderado mesas de conciliación para la formulación y la creación de políticas públicas de juventud y medio ambiente. Ofrece talleres de formulación en diferentes países como Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia, y actualmente lidera el Centro de Formación Integral de la Organización Asoprovida Internacional para Colombia, que está ubicada principalmente en el municipio de Puli, Cundinamarca. Así que muchísimas gracias, profe, por estar aquí, muchísimas gracias por compartirnos esta visión desde la psicología que por lo menos dentro de nuestra clase es muy novedosa. Gracias y la sesión es toda suya. Bueno, un saludo respetuoso, cariñoso y con mucho afecto en esta mañana de este 4 de junio. Esperamos que todos nos encontremos de la mejor y en la mejor actitud posible, en virtud de que hablar de este planteamiento es uno de los planteamientos para nosotros de lo más, coloquemos la palabra trascendental en el tiempo y en el espacio. Saludamos pues a todos ustedes con el ánimo justamente de hacer algunas reflexiones y dimensionarnos un poco más en un cuerpo planetario, pero también en un cuerpo cósmico. Y quiero en pocos segundos o minutos hacer un pequeño referencia a lo que es nuestra entidad, la organización Asoprovida. En Colombia funcionamos como una fundación, se llama la Fundación Asoprovida, y la Corporación Ambiental Tierra, Agua, Aire Asoprovida, con sede en el Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Zarzal, y nuestra sede en el municipio de Pulí, Cundinamarca. Tenemos un equipo a nivel mundial, estamos en 32 países del mundo, pero con documentos legalizados a través de personería jurídica nos encontramos en 13 países, en los cuales tenemos dinámica y trabajo a través de nuestros promotores. Eh, Hemos venido trabajando desde el año 99, se legalizó por primera vez en el año 2001 en Venezuela nuestra organización, y tiene mucha fuerza en Latinoamérica, especialmente en Argentina, Ecuador, Venezuela, Colombia. Tenemos mucho más trabajo, sin embargo, también tenemos actividades en Suiza, en Francia, en España hay un movimiento muy interesante, y en Centroamérica nos encontramos en Ciudad de México y varias localidades cercanas, en el país de El Salvador, Honduras, República Dominicana. Es decir, hay un movimiento mundial que venimos trabajando hace ya un poco más de 24, 25 años. Hago esa referencia porque considero importante que dimensionemos de dónde vienen una serie de fuentes de información, de orientación y de capacitación de diferentes personas que todas son voluntarias y trabajan a honoris con esta organización a nivel mundial. Bueno, el planteamiento que vamos hoy a intentar entre todos construir, porque también es como decía Karen, es entender que tenemos que hacer un poco de diálogo acá en construcción, y nos unimos a lo que ustedes están construyendo en medio de unas circunstancias, digámoslo, político-sociales, psicológicas, que
se enmarcan en el evento que está viviendo la Universidad Nacional, que sin duda alguna se extiende a una cantidad de brazos que dependen de la universidad, como es todo lo que corresponde con el alma mater y todos sus correspondientes afiliados académicamente hablando. Hemos entrado en varias veces al campus, especialmente a la zona de invernaderos, y hemos trabajado algunos talleres, sobre todo en el tema de agricultura orgánica y semillas, que fue el último que tuvimos la oportunidad de trabajar el mes pasado, el 29 del mes, del mes anterior a este, sería en este caso eh, abril. Estuvimos en abril 29 trabajando un poco allí en el campus y hacíamos referencia a una serie de elementos que tienen que ver con la semilla y quiero conectar allí con dos cosas. Una, en este momento estamos hoy a 4 de junio y acaba de pasar por fecha lo que llamamos el Día del Campesino en Colombia, el 2 de junio, que está asociado a una cantidad de componentes, pero que también tiene un componente religioso especial. Recuerde que tiene que ver con aquellas fechas religiosas que tienen que ver con una frase bonita que decíamos en el campo hace algunos años: San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Bueno, eso es aprovechado por otras circunstancias, pero como agroecológicos nos damos a entender y comprendemos un poco esa íntima relación que ha tenido a través del tiempo ese referente moral, espiritual o ético de respeto a la madre tierra y a todas sus expresiones por parte de aquellos grandes hombres y mujeres que han trabajado y que siguen trabajando el campo y que hoy le hacen una reverencia todavía a ese principio cósmico de la vida a través de unas celebraciones antiguas, quizás conectadas con algunos vínculos de tipo religioso, pero para nosotros más bien es moral y es ético en cuanto a entender que la vida de la madre tierra es la misma vida de la persona. Entonces intentaríamos entender por allí algunos planteamientos y lo conecto con otra fecha especial que es mañana. Mañana es 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces entraríamos como en medio de dos fechas a abrir como la puerta de la reflexión que vamos a continuar pues como haciendo en este caso. En el mapa que tenemos en pantalla, que tiene mucha información, pero es simplemente un mapa de múltiples colores encerrado en el mismo planeta, donde hay un sinnúmero de convergencias que tienen que ver con lo que hemos llamado históricamente los valores o los antivalores, digamos suma de valores, que puede ser referenciado dentro del ángulo que cada persona lo quiera interpretar o ver. Sin embargo, están dentro del mismo sistema o dentro del mismo ecosistema planetario, porque cada persona emite valores de ese nivel, cada persona o cada actor llamado humano emite características de ese nivel. Y en ese orden de ideas nos vamos metiendo a entender lo primero. Es que existen, de acuerdo a una serie de estadísticas, porque todavía no hay un valor finito, 18 millones de soles dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra galaxia. 18 millones de soles y cada sol puede tener entre 7 y 9 planetas. Entonces estamos hablando de que es un número bastante elevado de probabilidades de existencia en tantos miles y millones de, de soles y nosotros habitamos uno de tantos, una colita o una pequeña curvita de una bella y hermosa vía láctea que tiene que ver con aquella parte de la mitología que es una gotica de leche de una gran formación cósmica, una madre cósmica o una gran vaquita cósmica que deja caer una gotica de leche y la gotica de leche se convierte en esta gran galaxia que tiene 18 millones de soles y nosotros habitamos en uno, simplemente en uno. Entonces, de entrada yo quiero que hagamos el primer elemento. Lo primero que quiero que entremos a decirlo es, ¿por qué nosotros escogimos vivir en el planeta Tierra? ¿Por qué no vivimos en otro? ¿Por qué elegimos vivir en este lugar, en esta curvita del sistema solar? Somos el tercer planeta después del Sol. ¿Por qué elegimos vivir en un planeta con unas circunstancias de estas?
Y la gran pregunta que podríamos hacer desde el existencialismo es, ¿qué de mí, qué parte de mí es la que ha elegido vivir en la tierra? Y vámonos a otra reflexión para conectarla más. ¿Qué parte de mí o por qué he elegido vivir en Colombia? ¿Por qué he elegido vivir en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Dibuya, Pasto, Ipiales, en cualquier parte bella de este país o en cualquier vereda de este país? ¿Cuál ha sido el mecanismo existencial que me lleva a tomar la decisión de vivir en la tierra y especialmente de vivir hoy en el pedacito de tierra en el cual hoy habito? Algunos de ustedes están en algún apartamentico en Bogotá, otros están de pronto en el campus, otros estamos en algún lugar de Colombia, quizás en las montañas, o estamos en una pequeña oficina sacando una horita para dialogar o para escuchar o para plantear algo. ¿Por qué elegí ese lugar? Entonces, cuando entendemos eso o nos hacemos esa pregunta, empezamos a entender que yo tengo una cosa que se llama cultura. Y la cultura es una serie de comportamientos, una serie de acciones, una serie de eventos que me llevan a tener una convivencia con. Entonces, la cultura planetaria es la cultura en la cual tenemos que encontrarnos todos los seres vivos, porque la cultura humana, que es la que vamos a ver ahorita, es la que está más separada de la cultura planetaria. Y vamos a intentar entenderlo ahorita un poco más. Entonces, la pregunta que haríamos de entrada, y si alguno puede escribir o hablar, no hay ningún problema, ¿cuál es la cultura que tienen los animales? ¿Será que tienen lenguaje? ¿Será que tienen casa? ¿Será que tienen familias, clanes, grupos o estructuras organizativas? ¿Cuál es el referente cultural que tienen los animales como cultura? ¿Hay un mandamás, o hay un jefe, o hay un comandante, o hay un político, o hay un regidor, o hay un organizador? ¿O dentro de sus leyes, o dentro de sus normas, o dentro de su convivencia, cuál es el modelo más ideal para ellos estandarizarlo, vivirlo? Hoy, por medio de las redes y por todos los medios que hemos venido escuchando, viviendo en los últimos 30 años, que ha sido masivo y con mayor veras hoy en el 2024 y años más, eh, la masiva publicación de la convivencia entre animales que nosotros teníamos en la cabeza hace 40 años, que eran enemigos y que no eran capaces de vivir juntos. Y ya hoy los vemos en diferentes momentos o en diferentes eventos compartiendo y salen cientos y cientos de reflexiones de cómo son capaces de convivir cuando supuestamente son animales que combaten entre sí para vivir en la cadena trófica o en la cadena del comer y ser comido o ser tragado y tragar, o en la cadena del eterno egocrático cósmico común, que es la de ser tragado y tragar, que es la que la mayoría vivimos, ¿cierto? La de el hombre explotar al hombre o de quien vive del otro. Pero en la cultura de los animales tendríamos que intentar dimensionarlo, cómo es el arbitraje entre ellos. Y los animales dentro de sí, fíjense ustedes que entra un elemento donde la vida de los seres humanos hoy entró a ser normada, regida y estandarizada por el cómo convive con los animales y con el medio ambiente. Yo pienso que no hay una persona, y quiero que ustedes también me lo ayuden a confirmar, no hay una persona que no se sueñe viendo o viviendo ¿dónde? En una granjita, en una cabañita, recogiendo sus cultivos, viviendo con los animales, quizás sacando unos espacios para su lectura, para sus atardeceres, sus amaneceres, quizás de acuerdo al clima, al pie de una chimenea o a la orilla de un río, o sentado en una cómoda hamaca o en una cómoda mecedora, etcétera, etcétera, etcétera. No existe persona que no viva en ese perfil existencial o que quiera tener, digamos, esa calidad que llamamos de vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que el humano quiere y tiene en su ser, en su sentir. Y cuando llegamos a entender un poquito a dónde llegó el ser humano en esta época, nos encontramos con que el ser humano, nosotros dentro de ellos, llegamos a una visión que se llama visión antropocéntrica de la vida. ¿Qué significa eso?
que el humano es el centro de todo, 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 todo. Entonces, hoy la discusión técnica de si seguimos explotando o no los fósiles para sacar el petróleo, si seguimos explotando o no las minas para sacar sus diferentes, digamos, productos que efectivamente son de alto valor y de uso en la cadena comercial, económica y de vida de todos nosotros. Seguimos con la visión antropocéntrica, es decir, seguimos explotando de una manera desmedida, considerando que somos el centro de todo lo que existe. Y la propuesta que hacemos desde Asoprovida y que ustedes también la tienen en su ser como académicos es una visión ecocéntrica, una visión ecocéntrica, porque la agricultura, de acuerdo a las estadísticas, existe hace más o menos 10.000 años. La agricultura establecida, porque antiguamente éramos nómadas, errantes, etcétera, etcétera, y fue uno de los métodos o los mecanismos que usamos para fertilizar el planeta y para distribuir y repartir semillas por él. Sin embargo, hoy hemos llegado a ser grandes asentamientos humanos llamados ciudades, que hoy tenemos con grandes problemas, como el que tenemos en Bogotá ahorita con el racionamiento de agua, que nos tienen cada 9 días. Ahorita pues hay unas luces interesantes porque ha subido la precipitación, pero eso colocó en colapso a muchas personas y el aparato económico productor entró en un colapso donde la pregunta era cómo vamos a hacer con los centros comerciales todo un día cerrado, qué va a ocurrir con el Producto Interno y qué va a ocurrir con esa cadena económica que se produce a partir del consumo humano de ese tipo de elementos que requerimos para la convivencia, como lo es el flujo de agua. Sin embargo, en este momento, grandes empresarios mundiales como el señor Musk, Elon Musk, viene advirtiéndole al planeta, por ejemplo, que lo que va a ocurrir en años sucesivos no va a ser el tema eficientemente del agua, sino del recurso energético, porque el consumo energético va a ser cada vez más elevado. Estamos hablando de la energía eléctrica, independiente de la fuente de la cual se produzca, porque hay muchas formas de producirla. Entonces, entender un poco esa visión antropocéntrica y hacer un éxodo a una visión ecocéntrica es la meta que tenemos nosotros. Y para eso, para llegar a una visión ecocéntrica, tenemos que llegar a un reto grandísimo. Y es la fusión entre la psicología y la ecología. Y aquí vamos a entrar pues como un poquito ya como en ese contexto. Porque para nosotros es muy importante dimensionar qué ha sido la psicología y la filosofía, esos dos unidas con la ecología, porque vienen caminando cada una de manera independiente. Porque normalmente cuando vamos donde el médico con alguna eventualidad de salud, casi nunca el médico te pregunta, ¿y usted en qué finca vive? ¿O en qué lugar vive? ¿Usted cuánto camina al día? ¿Cuántas veces mira el sol todos los días? ¿Usted cuántas veces acaricia al perro todos los días? ¿Usted cuántas veces o cuántas rabias le saca a sus vacas en la finca todos los días? No, simplemente dónde te duele, qué te duele, cuáles han sido tus antecedentes, cuáles son las características que tenés en tu cuerpo, qué comes, qué desayunaste. Pero ya hoy estamos fusionando ciencias para encontrar el origen de algunas eventualidades, como por ejemplo, si una persona va enferma del sistema nervioso al médico, la primera pregunta que yo le haría es, ¿usted cuántas veces ve noticia al día? ¿Cuántas veces lee los titulares? ¿O cuántas noticias mira en el celular? Porque eso es automáticamente un evento o una impresión desde la psicología, una impresión no transformada en la persona que se convierte en un miedo existencial, que se convierte en una condición existencial en la cual dice, hombre, yo tengo un miedo de salir de mi departamento porque en el departamento vecino acabaron de colocar una bomba, acabaron de matar 10, o hubo un derrumbe, o hubo un desastre, o hubo una gran lluvia, o una granizada, entonces mejor no hagamos el paseo, mejor no salgamos de la ciudad, comamos aquí en la casa, hagamos la reunión aquí en la casa. Ese tipo de comportamientos, a partir, por ejemplo, de solamente ver las noticias, genera en la persona un estado que no es saludable psicológicamente ni psiquiátricamente hablando. Ahora bien, si miramos
frecuentemente el comportamiento humano, nosotros salimos de ser una sociedad prosumidora a una sociedad consumidora. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos la revolución industrial, la revolución verde y todos los eventos que han pasado en los últimos 300 años, nos sacaron de un modelo o de un formato de pequeños ciudades o pequeños pueblos a hoy megaciudades y a países con grandes extensiones de tierra agroindustriales y grandes extensiones de tierra con asentamientos humanos como la ciudad de Bogotá, como ciudad de Santiago de Chile, como ciudad de Buenos Aires, como ciudad de Lima, como ciudad de Caracas. Todas las capitales del mundo son grandes asentamientos humanos donde la cantidad de humanos por kilómetro cuadrado sobrepasa la capacidad técnica de convivencia en salud. Y eso equivale a entender que lo que consumimos en unos medios como esos no son saludables, entonces nos estamos alejando de ese ecocéntrico, de esa sociedad ecocéntrica y seguimos siendo antropocéntrica, porque todo lo queremos que nos llegue a la mano, a la casa, al patio, a la cocina. Y nosotros no estamos haciendo una actividad, digamos, en ese nivel, porque esa palabra eco viene de una raíz que significa oikos, una raíz griega que es oikos, y oikos significa casa. Y si nos vamos también a la palabra eco, tiene que ver con sonido, con vibración, con nota musical. Entonces, cuando yo miro esa relación de la palabra eco, es la nota que yo le estoy entregando al entorno y la que yo estoy recibiendo. Y es la que estoy ofreciendo a mi propia casa como casa mayor, como casa matriz, como casa gigante. Entonces, hablar de la ecopsicología o de la psicoecología, en ese caso no alteramos el orden de la palabra, es fusionar dos palabras, como les dije hace un par de minutos, la ecología y la psicología. ¿Para qué? Para entender mi relación real con mi mundo interno o mi propio sistema planetario, que es, ¿dónde está el límite de mi sistema planetario? En mi piel. Mi piel es el órgano más grande que tiene mi cuerpo, que cumple funciones de todos los demás órganos. Mi piel es mi riñón, mi piel es mi pulmón, mi piel es todo, mi piel es como la estructura más importante que tiene el cuerpo. Ese es el límite de mi sistema planetario como un hombre pequeño. Pero el planeta como hombre gigante, ¿cuál es el límite? Uno diría la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la ionosfera, porque es el límite con el cual él gravita o navega en el cosmos. Pero los demás planetas hacia nosotros, ¿cuál es el límite? Es entender que el planeta vecino, Júpiter, Venus, Neptuno, Urano, el mismo Sol como planeta, tiene una íntima y una segura relación para que entre todos armen un sistema solar, entre todos armen una pléyade, entre todos armen una galaxia, entre todos armen un universo, un infinito, y tienen una convivencia perfecta, porque si no, si se nos mete un planeta vecino en nuestra órbita, pues estamos ya en un sistema planetario en riesgo. De hecho, saben ustedes que normalmente hay unos eventos cósmicos en los cuales los científicos nos advierten diciendo estamos en riesgo porque viene un gran cometa y pasará a tantos kilómetros de la Tierra y generará una tormenta electromagnética o una atracción o una repulsión de tal nivel que puede afectar las comunicaciones. Y ya los psicólogos y los psiquiatras dicen, bueno, hay un fenómeno asociado a la luna que hace efectos adversos en la persona y cada mes o cada vez que hay luna llena o que hay luna roja o que hay luna rosada, hay unos efectos secundarios en la salud psiquiátrica de las personas. Entonces, atentos los que tienen problemas lunáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque obviamente somos un ser que está regido por eco, o sea, por vibraciones, por leyes, por normas, por valores que efectivamente hacen una íntima y profunda relación y transformación en la estructura inclusive orgánica de nosotros. Ahora bien, ¿qué quiere la ecopsicología, estimados?
Lo primero como objetivo sería reconectar el ser humano con su propia naturaleza. ¿Cuál es mi propia naturaleza? ¿Y cuál es la naturaleza no humana? Mi pregunta para ustedes y como reflexión es, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el fuego o la temperatura? ¿Y dónde está ese valor propio que se llama el amor? Ustedes recuerdan por allá hace muchos años, estábamos muy niños, una caricatura muy bonita que se llamaba o que llaman el Capitán Planeta, ¿sí? Ese Capitán Planeta eran 5 niños que venían de 5 continentes y cada uno tenía un anillito en la mano. Y cuando se veía una falta ambiental, como por ejemplo había un derrame de petróleo, había un incendio, los niños se reunían y decían, bueno, hay que llamar al Capitán Planeta. Entonces cada niño decía tierra y salía de su corazoncito un rayo, un poder. Agua, salía el otro rayito del corazón, de su anillito. Aire, fuego y el último decía corazón. Entonces al final decían, por sus poderes reunidos yo soy el Capitán Planeta. Y el Capitán Planeta salía y iba y resolvía el gran problema que ocurría y apagaba el incendio, o detenía el derrame de petróleo o el sacrificio de los animales, etcétera, etcétera. Hoy muchos de nosotros, cuando escuchamos grandes eventos ambientales, como por ejemplo hoy el fenómeno del niño que acabó de salir, o la niña que va a entrar, o los cambios en un solo día, que en Bogotá en un día tenemos los 3 climas terriblemente fuertes, un otoño hermoso, eh, tenemos una lluvia terrible, fría y un sol de 23 grados. Entonces dice uno, quisiéramos ser el Capitán Planeta para mantener un solo clima en Bogotá, por ejemplo, porque sería muy agradable una eterna primavera en Bogotá, o un clima de 16 grados siempre, sería una cosa extraordinaria, por ejemplo. Entonces, eso es parte de la plenitud existencial que uno quisiera vivir o quisiera tener. Tenemos que asumir una responsabilidad en relación con el entorno, realizando una actividad creativa que sea sostenible. Eso es ecopsicología. Tenemos que sanarnos y alcanzar la plenitud. Ese punto tendríamos que dialogarlo en horas enteras, hacer terapias para poder entenderlo. ¿Qué es sanarme frente al planeta? Porque cuando yo siento que le debo a algo o a alguien, debo sanarme de lo que le debo. Entonces mi pregunta y mi reflexión es, cada uno de nosotros, psicológicamente, moralmente, cuando me paro frente al planeta, ¿qué veo? Tú no dices, no, la culpa no es mía, yo apenas tengo 20 años, apenas estoy haciendo el pregrado, ni siquiera me he graduado, o yo estoy en la maestría, o yo estoy ejerciendo mi función en una universidad como académico, o yo soy el área ambiental de una empresa, o soy un eh, consultor ambiental o agroecológico de una entidad que se dedica a la reforestación. No, yo no tengo nada que ver con la problemática ambiental mundial. Entonces, ahí ya tendríamos que hacer una serie de pares o de altos en el camino para hacer esa fusión y entender qué debo sanar para alcanzar ese nivel óptimo de plenitud, para alcanzar lo que llamamos en lenguajes mucho más elevados la autorrealización plena o la autorrealización total de los valores conscientivos que tengo y colocarlo al servicio de la vida. Y el último, que es el cuarto, tendríamos que mirar cómo comprender, por ejemplo, el tema de reinventar modelos y paradigmas, que es lo que estamos haciendo todos nosotros. Lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, y aplaudo el, el interés de fundar este colectivo y hacer estos espacios frecuentes en medio de unas circunstancias que obviamente muchos aplaudiríamos, ¿no? Pues es mejor no estudiar, ¿cierto? Es mejor no estudiar. Pero otros decimos, no, al contrario, necesitamos usar sabiamente, correctamente el tiempo libre porque el tiempo se nos va yendo y dejamos de cumplir una función y una misión planetaria que todos tenemos. Por eso, todos ustedes y yo tenemos una serie de contextos existenciales. Y esos contextos existenciales es el mundo de las relaciones en las cuales todo el tiempo y todos los días nos estamos dimensionando en el tiempo y en el espacio. Todos los días en nuestra vida
estamos dialogando con todo el mundo y como les decía ahorita, el tema de las noticias. Las noticias hoy en día causan paranoia, causan susto, causan miedo y por eso el diseño de las noticias es ideal. Cuando ustedes ven los titulares, lo primero que colocan en titulares es 14 muertos en atentado en tal ciudad. Después nos van a decir, le ganó el partido el Atlético Nacional al Medellín en la ciudad de no sé dónde y al final nos van a mostrar nalguitas, espaldas y pechos bonitos para que se nos olvide todo lo que pasó durante el desarrollo de las noticias. Es un modelo muy interesante y al final nos van a invitar al centro comercial más cercano a comprar productos porque es parte de la dinámica de ese montaje en el cual nos han venido distrayendo en los últimos 80 años en el mundo y tapando las grandes verdades planetarias, como por ejemplo el del hielo, como por ejemplo los animales en crítica o en grave condición de extinción, la fatiga o el estrés hídrico, la fatiga o el estrés mecánico de la tierra, la fatiga o el estrés del aire, la fatiga o el estrés de la temperatura y la fatiga o el estrés o la pérdida de valores que se convierte en este caso en la condición del amor. Entonces quiero hacer una pequeña pausa ahí para si alguno tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna reflexión, nos la comenten en este instante. Abrimos el micrófono para que hable alguno de ustedes un momento, por favor. Profe, yo tengo varias preguntas. La primera sí estoy entendiendo, o si uno podría interpretar que los animales sí tienen una cultura planetaria. Eh, Porque esa parte como que no la resolviste. Entonces es como una pregunta, no sé si la contestas primero y luego otra persona, porque sí tengo más preguntas, pero sería chévere escuchar otras voces también. Mira, sí, mira, en relación a la cultura, obviamente, mira, yo trabajo mucho la apicultura, me dedico bastante a manejar la apicultura y entender, por ejemplo, el orden, la disciplina y la política organizacional que existe dentro de un panal de abejas es excepcional. La forma de trabajo, los horarios, las disciplinas y la dinámica de rendirle, por ejemplo, organización y culto a una reina que está comandando aproximadamente a 90.000 abejas, dentro de las cuales hay nodrizas, saciadoras, eh, los zánganos, las obreras, y todas obedecen a un orden estricto y aquella que se salga de él no hace parte y tiene que morir en el camino. Muere porque se sale del entorno. Entonces esa disciplina que ellos tienen en la convivencia dentro de un panel se convierte en una cultura sumamente rígida, pero es con objetivos muy claros, que todas puedan vivir en calidad de vida, no solamente la reina, porque la reina no va a hacer nada si no tiene 90.000 obreros que cargan miel y le transformen miel y otros productos y subproductos en jalea real para que ella viva 5 años. Dale. Inés, dale. Inés, creo que tienes la mano levantada, entonces ya puedes hablar. Bueno, pues mientras Inés creo que activa el micrófono, otra cosa que me pareció muy interesante es que lo planteaste como si nosotros hubiéramos llegado a este planeta y a nuestra cultura como una lección previa. ¿Eso es real o era metafórico? No, miren, metafórico es la mitología, metafórico es todo para mí desde la óptica en la cual vemos todo este plano existencial, porque, fíjense ustedes, les voy a colocar un ejercicio. Los que estamos en este momento conectados, somos dueños de 1.000 planetas. 1.000 planeticas son los que dirigimos nosotros. Y usted viene y hace un balance en cada uno de los 1.000 planetas y llegó a la Tierra, hizo un balance de que le prestó esta finca a 8.000 millones, a 9.000 millones de personas y usted hace un balance elemento por elemento. Usted dice, bueno, les entregué 1 millón de árboles, les entregué 1 millón de aves, les entregué 1 millón de animales de mar, les entregué 1 millón de tales cosas. Y cuando haces un balance real y encontrás uno de cada uno, ¿cuál va a ser la decisión que usted va a tomar con esa gente a la que usted le prestó la finca? Se largan de esta finca para otro lugar del universo, hermano. Se largan de aquí. Y espero un par de millones de años a que la finca se restaure solita, porque tiene la capacidad de restaurarse solita,
y vuelvo y llamo otra vez a una selección muy minuciosa de los posibles nuevos habitantes de ese planeta que ya se restauró, a ver si cumplen con los mínimos requerimientos y les voy a mandar de nuevo para la finca. Entonces les voy a colocar condiciones de cultura. Se van a comportar así, 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 así. Y ahí sí les puedo abrir de nuevo la casa para que entren. Entonces yo a veces aplaudo y me van a disculpar lo que le voy a decir. Yo aplaudo que estén haciendo las naves aquí en el planeta para salir a otro planeta y conquistarlo. A veces nos vamos todos, porque después no nos van a volver a dejar entrar a la Tierra, los dueños de la Tierra, que no vamos a ser nosotros mismos, sino la misma Tierra va a tener esa condición. Y perdonen que hable en ese modo metafórico, pero es como una forma de interpretar lo que está pasando en el planeta desde el ángulo de la psicoecología, porque divorciamos la psicología, la filosofía y la ecología. Los tres tienen que estar en un solo contexto para que aquel que filosofa o que ve en la vida grandes oportunidades de seguir en ella y vivir feliz y en un mundo paradisiaco, lo haga en el hecho. O sea, que el poema que escribe cualquiera de nosotros en un momento de éxtasis lo convierta en una acción real, haciendo un gran mapa real en una finca, en una estancia, en una quebrada, en un bosque, para que ese gran poema que escribió, salido de sus valores conscientes, se convierta en una actividad real afuera, en una actividad ecosistémica. Dale, Karen. Ah, esto estaba hablando con el micrófono apagado. No sé si Inés ya tienes audio y si no sigue distribuidora GM. Sí se puede, buenos días. Sí. Buenos días. Sí, Qué pena. Buenos días. Algo pequeñito. Me llamo Edwin Eh, Jacuzzi. No sé si es que me sí, escuchas. Más bien, sí, te muchísimas gracias por darme escuchamos. la oportunidad. Más bien lo que quería hacer una reflexión al profe es de esto, ecopsicología, ¿no es cierto? Voy a tomar el tema de los animalitos, ¿no? Que son dos visiones totalmente diferentes. No sé cómo le va el profe. Unos ustedes ven que son empresarios y se dedican exclusivamente, por ejemplo, a la cría masiva, en este caso de pollos para engorde, que no tiene ningún sentido humano. Y el otro comparado, en este caso, con las poblaciones y las familias de los pequeños y medianos productores, en este caso, que se dedican, ¿no es cierto? Y tienen otra forma de crianza, en este caso de los animales. Por ejemplo, tienen con plena libertad en el campo. Claro, lógicamente al final, ¿no es cierto? Tienen que lograr consumir, pero las dos visiones son totalmente diferentes, ¿no? En donde el empresario a él lo que le interesa es, ¿no es cierto? No el bienestar de la familia, no el bienestar de los animales, sino exclusivamente una cuestión económica, sin pensar en este caso, hasta yo podría decir en la psicología de los animales, ¿no? La otra es totalmente diferente, donde tiene un sentido más humano, ¿no es cierto? Porque el animal es considerado parte de la familia, por eso es que muchas veces cuando sacrifican o tienen una necesidad económica y tienen que salir a vender, muchas veces regresan con mucho sentimiento y regresan a su casa y ya no encuentran al animalito que le estaban criando, que le estaban protegiendo y más bien lo que queda es un vacío, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí más bien la pregunta al profesor, ¿cómo ve la ecopsicología desde dos puntos de vista totalmente diferentes? Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante la pregunta que hace, estimado. Te agradecemos mucho esa visión porque, miren, lo que tenemos que entender es que en el reino animal y en el reino vegetal hay una interrelación con el ser humano. Y lo que hemos construido en los últimos, no sé, 6.000, 7.000 años a través del modelo de asentamientos humanos de gran tamaño como las ciudades actualmente, ellas requieren obviamente un abastecimiento masivo de productos de consumo de familia o de hogar o de casa, que es lo natural y lo correcto. Y para ello se requiere obviamente tener unas construcciones civiles lo suficientemente bondadosas para tener animales de consumo, para los que manejan animal de consumo. Hago el paréntesis porque alguno puede ser vegano o vegetariano y no maneja la proteína en ese nivel,
pero también cómo entender, por ejemplo, los grandes establecimientos agroecológicos o las grandes extensiones de monocultivos que requieren altas dosis de químicos, donde no estoy matando en un galpón 10.000 pollos diarios, sino que estoy matando millones de microorganismos benéficos a través de una fumigada con algún agrotóxico en los últimos 80 años, porque no han existido desde siempre. Entonces hay una serie de elementos éticos que tendríamos que conectarlos con una bioética para entender esa ecopsicología, que yo debo comprender, por ejemplo, que si yo me estoy comiendo un pollito que es muy agradable, pero fue criado y sacado en 33 a 42 días, ¿cuál es la carga toxicológica que yo puedo estar incorporando en mi cuerpo a partir de un animalito que en condiciones de campo está en 3 meses, por ejemplo? Un ejemplo, lo colocamos allí en el entorno. Y el otro es, por ejemplo, cuando me estoy consumiendo una lechuga, una selga, una coliflor, bañada con varios agrotóxicos durante su etapa fenológica o durante sus 90 a 120 días de cultivo que me estoy consumiendo allí. No habría muy poca diferencia. Y cómo quedó el suelo del cual hice la extracción de la lechuga, el repollo, y cómo quedó ese suelo de carga toxicológica y tanto daño le hice. Por eso una de las frases que decíamos anteriormente en diapositivas anteriores habla de sanar. Cuando yo estoy compartiendo, ojo lo que voy a decir porque es importante para que lo entendamos en la cadena de la cultura psicoecológica. En lo posible hay que motivar la cadena de producción limpia para yo comprar la cadena de producción limpia, porque hay un mea culpa en el corazón de todos nosotros por el hecho concreto de consumir bolsas, plásticos, químicos, etcétera, 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 y motivar a las multinacionales para que ellas traigan café, traigan arroz, traigan maíz a mi país con alta cantidad toxicológica en el origen, en el final, sabiendo que yo puedo motivar en mi primer entorno, en mi primer círculo, a ese campesino que lo produce. Cuando yo le compro al campesino, le doy el valor que necesita él por su lechuga, su acelga y su coliflor libre de agrotóxicos, me voy quitando mea culpa. Eso es una ecopsicología. Estoy sanándome automáticamente porque estoy haciendo lo correcto en la cadena trófica de consumo. Dale, Karen. Distribuidora GM, no sé si quieres hablar y vamos con otras dos preguntas. Gracias. Eso. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, bueno, el tema de que somos una cultura planetaria, pues todo esto, esta exposición me pareció muy interesante. ¿Ustedes qué opinan de la intervención digamos, de otras culturas fuera de este planeta? ¿Creen en ellas? ¿No creen en ellas? ¿Qué opinan del momento por el que estamos pasando? No, ahorita no se trata de hablar de ese tema, considero que es prudente y tu pregunta es válida y ya son reflexiones que la dejamos a cada uno y a lo que es los métodos científicos y a lo que tiene que ver todo aquello con ese tema de ufología y todo ese rollo, pues no nos vamos a meter en eso hoy, pero lo que sí es cierto es que sería muy egoísta pensar de parte de nosotros que somos los únicos en el universo, dadas las circunstancias en las cuales tenemos la finquita llamada planeta Tierra, y como tenemos esta, y es la única que tenemos en la actualidad, pues obviamente es parte del pensamiento colectivo mundial de hacer un alto y darle un giro completo al modelo que venimos de ser antropocéntrico a ser ecocéntricos y dejar y volver a ser una sociedad prosumidora, no solamente que consume, sino que produce y consume. Prosumidora. Es un término también que vamos a ir acuñando. Dale, Karen. Sí, también me parece muy interesante esa pregunta y bueno, será en otro espacio distribuidora GM. Entonces, Carlos Alberto Rodríguez y luego continuamos con la presentación, que es la última mano que tenemos levantada. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues mi pregunta hacia el doctor va un poco relacionada con esta cuestión de la ética y los valores. Mm, pues bueno, digamos que la ética, como yo la veo, o como me la transmitieron, pues fue muy de la familia, ¿no? Y de los grupos sociales. Pero escuchándolo hablar usted ahora y a la doctora que habló la reunión pasada sobre también estos grupos sociales y la diversidad que hay dentro de los grupos sociales y pues nuestra realidad, a lo que hoy es como nuestra realidad
como latinoamericanos, que digamos de alguna manera nos han tachado de violentos, de incivilizados, de sucios, bueno, como que nos han descalificado bastante por ser latinoamericanos, al igual que de pronto pues algunos árabes o algunas personas de Asia. Entonces, pero digamos, viendo en Asia, digamos, yéndome allá con el caso de Japón, que Japón pues es como que muchas personas en el mundo quisiéramos lograr una sociedad tan organizada y tan responsable con su entorno. Entonces yo lo que veo o he sentido es que pues aparte de que a nosotros nos han roto nuestra cultura, nos han hecho desconocer nuestras raíces, nos han hecho sentir vergüenza de los indígenas, vergüenza de, bueno, de toda nuestra realidad, y siempre pues, nos han llevado a idolatrar un modelo económico, un modelo académico muy del norte, muy europeo, y, y pues yo veo que si tiene algo de ética, pues es como de primero yo, segundo yo y tercero yo, y el resto, pues miren qué hacen. Entonces, pues veo que la academia, yo soy zootecnista y la pregunta de los pollos, pues obviamente todo esto de la cría de los animales es algo que a nosotros nos toca mucho y pues es muy complejo. No veo si salida, en realidad no veo salida pronta, veo como un mayor caos por lo mismo, porque estamos replicando ese modelo europeo de economía y de academia. No sé si tú me puedes dar un poco de esperanza o algo de luces en estos cambios de modelo de vida. Mire, es un tema muy delicado porque el paradigma mundial y el cuadro mundial que nos está actualmente manejando, obviamente, es un tema que le llaman el nuevo orden mundial y una cantidad de rollos que tendríamos que hablar un tema en otro momento sobre un tema de globalización, un tema de que a partir del año 1980 hasta hoy y un poco antes nacieron en el mundo lo que se llaman las modificaciones transgénicas o los alimentos modificados genéticamente, que también habría que tener un espacio largo para hablar de él, pero ahí aplicaríamos automáticamente parte de tu reflexión en el tema de la bioética, porque nos han metido al medio una cantidad de material genético combinante y recombinante que lo que va haciendo con el tiempo es una cantidad de modificaciones biológicas y automáticamente psicológicas, que es lo que yo quiero que mantengamos en este planteamiento. Cualquier cambio que se haga en la ingesta o en la molécula de la ingesta hay una relación interna directa con la biología y automáticamente con la psicología de la persona. Entonces, hoy en día hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir. El mundo está clasificado, segmentado en mundos, que mundo, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y quién sabe cuántos mundos habrán en cuanto a estratificación. Pero fíjense ustedes que es prácticamente lo que tenemos que reinventarnos nosotros. Por ejemplo, Colombia es un país tan interesante y tan complejo de manejar por parte de los que lo dirigen en el sentido político, porque las políticas públicas que se han venido creando a través de los últimos 25 años, que nació ese concepto después de las constituciones del 91 en adelante, han tenido un impacto mediano y mediático en el uso directo del humano. Entonces, la esperanza es total y yo considero que la esperanza es lo que estamos haciendo cada uno en eso que acabo de decir ahorita, en esa psicoecología o en esa ecopsicología de sanarme frente a mí mismo para no cargar esa pena histórica que la humanidad lleva en sus hombros porque nosotros, el hecho concreto de haber dañado la casa, de dañar los cimientos a la casa, que es la tierra, el agua, el aire, la temperatura y por ende ese concepto del amor, es un desequilibrio total en esa fusión perfecta de los elementos que rigen la vida. ¿Por qué? Porque cuando usted se corta un dedito, ahí no sale ni repollo, ni lechuga, ni acelga, ni coliflor. Sale sangre o sale otra cosita que tenga uno allá. ¿Y de dónde vino eso? Pues es la síntesis de lo que usted comió, del repollo, la lechuga, la selga. ¿Y de dónde viene el repollo, la lechuga y la selga? Pues de una suma perfecta de unos valores genéticos que están en el suelo, sintetizados por el sol, acompañados por el agua, pero también armonizados por el entorno en el cual se desenvolvieron esos valores
alimenticios llamados hidratos de carbono que entran a mi cuerpo. Entonces, cuando yo me miro en el espejo, estoy viendo una gran construcción biológica a partir de la tierra, el agua, el aire, que es síntesis de la vida, y como somos seres heliotrópicos, pues obviamente son los valores sintetizados del sol en mi cuerpo. Entonces, eso es ecopsicología, que yo cuando me como un producto me dé paz, me dé felicidad, me dé tranquilidad, me dé eso que no tiene nombre, porque sería darle nombre a lo que no tiene nombre. Entonces la cultura humana es esa transición, llegar a entender que tenemos que apoyarnos entre poquitos, porque esperar que cambien los grandes gobiernos, me perdonan ustedes, pero ni el gobierno japonés, que quizás es de los más que acabas de mencionar, es ideal, porque la tasa de suicidio que tienen en ese país es terrible, y en otros países que son modelo aparente de calidad de vida. Entonces son una cantidad de paradigmas de manejar con pincita para conectarlos con esa bioética o con esa moral. Karen. Bueno, si no hay ahí por ahorita más cositas, entonces ahorita le damos otro momento de preguntas, porque ya son las 9:01, nos quedan 10 minuticos de espacio. Así es, profe. No sé si quieres continuar o concluir y luego, ya que concluyes tu presentación, hacemos las preguntas o Listo, no, ya vamos a cerrar en 2 minuticos lo que falta, porque es válido ya hacer algunos ajustes en cuanto a la ecopsicología. ¿Cómo la vamos creando? ¿Cómo la vamos implementando? Obviamente, hoy en día aparecen una cantidad de terapias alternativas que hay que empezar a seguir implementándolas en la vida práctica mía, como por ejemplo la helioterapia, que son baños de sol. Tomar sol de 9 de la mañana es ideal. La hidroterapia, una pequeña piscina, una ponchera con agua, o así sea, coger agua de la alberca y tirármela en la cara. Cuando pase la tormenta o la lluvia fuerte, salir a mojarme con la lluvia, pero después de que pase la primera lluvia, ir a una quebrada, ir al mar, a una laguna, contemplar cuando llueve desde el balcón de mi casa. Eso es hidroterapia. Geoterapia es aquellos componentes en los cuales me acuesto a la orilla de una quebrada, de un río, del mar, y me tapo en tierra, o voy a un lugar de la ciudad, que hoy en día es muy normal que, por ejemplo, en los centros comerciales tengan la arena para que los niños paren en la arena y jueguen con la arena. Eso es una actividad bellísima. La aeroterapia, que es abrir los brazos y girar en el giro de las manecillas del reloj y respirar profundamente, intentar como mover las manos cual si fuéramos un ave para volar. La arboterapia o la silvoterapia, que es caminar en los bosques, abrazar los bosques. El baño de bosques, que es caminar en un bosque espeso y permitir que las ramas le toquen el cuerpo sin usted quebrarlas o reventarlas o lastimarlas, sino caminar y que te abracen todo el tiempo las ramas del bosque. La aromaterapia, que es someterte a aromas de muy buena calidad, de muy buen origen, y sentirla en tu cuerpo. La frutoterapia. Y bueno, serían una cantidad de dinámicas que uno tiene que ir implementando para buscar calidad de vida. Hay que buscar dónde ir a sembrar, cultivar, arar, encalar, abonar, aporcar, cultivar, cosechar, y ver todo el nacimiento, crecimiento y desarrollo de una semilla. Contemplar la vida de las personas, ver cómo vive la gente sin pensar. Esta parte la quiero dejar como una terapia de la psicología. Usted intente observar a los demás sin pensar, o sea, sin permitir que su mente diga, se paró feo, se paró bonito, dijo mal, habló mal, qué vulgar, qué mentiroso, qué mal peinado, qué bien peinado. O sea, no emita ningún concepto ni mental ni verbal. Es decir, contemple la expresión de la vida y acostumbrémonos a que todos los días miremos el sol, estemos donde estemos, busquemos el sol un ratico y saludarlo como una actividad de vida. Ecología es eso, ver la vida y referenciarme o identificarme con ella. Entonces, muchachos, es momento de cambiar. Recuerden que la naturaleza tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades, pero no todos nuestros caprichos ni todas nuestras ambiciones. Ahí cerramos, muchachos. Preguntas finales o comentarios. Quedan 6 minuticos. Distribuidora, tienes la mano levantada, entonces puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. Teniendo en cuenta de que pues varios de nosotros pertenecemos a muchos grupos sociales o a alguno, y estamos trabajando para esto, porque por eso estamos como sincronizados en el mismo tema. Eh,
¿qué manera hay de pronto de que los que pertenecemos a este grupo, fuimos invitados a esta conferencia, no sé, nos podamos reunir, no virtualmente, sino físicamente y opinar y de pronto aportar? Porque, por ejemplo, yo tengo una cooperativa, pertenezco a una cooperativa muy activa hace 16 años y todo este tema del agro, aparte de eso pertenezco a otras fundaciones también, el tema de la tierra, de las fincas, hay gente que no tiene fincas y que quiere de pronto sembrar, o sea, poder compartir como un poquito más lo que cada uno tiene para aportar. Sería genial, ¿aló? Sería genial. Si quieres, si estás en el Claro. grupo de Clave Agroecológica de WhatsApp, claro que sí, escribámonos por ahí para ver si nos podemos encontrar uno de estos próximos martes aquí en la Universidad Nacional C de Bogotá y pues dejar abierta la llamada para que personas de otras partes del país que no puedan venir presencial se unan a nuestro encuentro presencial. Una súper buena idea y claro que sí. Sigue en el orden de la lista. Un momento, por favor. En el orden de la lista sigue Diana Lucía, que a propósito, muchas gracias por sugerirnos este excelente invitado. Hola Aleja, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos. No, mi pregunta es pequeña, es porque que el profesor nos acaba de decir que no salgamos a mojarnos con la primera lluvia. ¿Por qué, profe? Quiero saber. Sí, Dianita, lo que pasa es que normalmente hay una saturación de partículas sólidas en suspensión durante las jornadas del día porque hay mucha fuente que la emite. Entonces la primera lluvia lo que hace básicamente es arrastrar. Entonces se convierte en una lluvia ácida que puede ser un poco dañina. Entonces yo considero que lo más prudente es después de la segunda lluvia, digámoslo así. O sea, uno calcula que llovió y al rato se puede mojar, si quiere puede hacerlo. Hay gente que es muy sensible y antes le lastima, pero como actividad de agua, de lluvia, es extraordinaria y mágica. Profe, gracias y gracias por estar aquí y la verdad, súper interesante el tema, los temas que tocó. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti por traer al profe. Gracias, profe. Sigue Cristian Aristizábal. Bueno, Cristian, bajo la mano se sigue Hernán Ceballos. ¿Tienes micrófono? Te podemos escuchar en este momento. ¿Ahí me escuchas, perdón? Ah, Cristian, dale, Cristian, sí. Discúlpenme, estaba Señor, hablando con el micrófono un momento. apagado. Un momento, señor Hernán, le estamos escuchando, pero si su merced quiere, espérenos un momento. Aló, señor Hernán. Aló. Bueno, voy a silenciarlo mientras tú haces tu pregunta y ya le escribimos por WhatsApp que levante la mano de nuevo. Aló, Señor. ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, yo no lo escucho mucho a ustedes, pero bueno, soy estudiante de Economía Circular en MIT y todo este tema me apasiona muchísimo y quería hacer un complemento pues, a los terapias que decía el que estaba dirigiendo pues, la reunión, y es la talasoterapia, de la cual soy bastante benéfico con ella, es la terapia con agua marina, ¿no? También. Y me encantó muy bueno la perspectiva que plantea con respecto a la comida y a todos los procesos alimenticios que tenemos nosotros ahorita que son bastante deteriorados, y esto lo hablo con respecto a la película Avatar, que es algo muy parecido a lo que deberíamos hacer una vida utópica, aunque vivimos una vida distópica, pero pues en eso es la idea chévere que no sean pocos las personas que estén trabajando en ese proceso y que haya un grupo como este para poderlo desarrollar. Quiero estar en los trabajos que pueda ser posibles para aprender más y aportar todo lo que tengo para aportar al gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Claro que sí. Bienvenido también al grupo de Clave Agroecológica. Cristian, ahora sí, por favor, dale, te escuchamos. Gracias, Karen. Gracias también a todos los asistentes, al profesor y por supuesto a la información y conocimiento que se va compartiendo en nuestros espacios. No los conocía, son sumamente interesantes. Hago parte del territorio Cumanday, ciudad de Manizales, Villa María Caldas. Me queda mucho el ejercicio que de pronto proponen con énfasis al tema de la psicoecología, más cuando también en mi propia experiencia la vivo. Soy formado como psicólogo, trabajo con ejercicios
de orientación terapéutica y también de ejercicios comunitarios, pero todo en énfasis con la ecología, porque también en ese mismo sistema de formación, de conocimiento, logro también encontrar otros escenarios que permiten expandir o integrar ese conocimiento psicológico y también toda la profundidad de lo que es la vida y el bienestar de vida o calidad de vida que ahorita lo nombraban. Entonces quería hacer como ese aporte relacionado con ello en mi propia experiencia. Trabajamos, sembramos, trabajamos con la comunidad, generamos espacios terapéuticos y en ese mismo ejercicio lo hacemos de manera limpia, pero sobre todo la reflexión sobre el consumo que estamos generando y desde dónde, y eso nos lleva a reflexionar mucho sobre el vínculo y las relaciones que establecemos en nuestros propios nichos ecosistémicos o donde nos han puesto, y pues la misión es precisamente poder seguir haciendo conciencia, que ahí vienen también en relación ese concepto del sanar, ¿cierto? Para desestructurarnos, liberarnos, quitarnos mantas y poder ver, y en ese ver poder decidir también. Y en ese decidir pues ya estamos también tomando un rol y una acción propia de lo que estamos creando en nuestro entorno, en relación con lo que está en el entorno, desde el ejercicio del ejemplo que ponían ahora en cómo se organizan las abejas. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos ordenando? Quería de pronto hacer entonces esa propuesta ahí. Creo que habría mucho para compartir también frente al ejercicio. Agradecerles a ustedes. Me parecería muy interesante poder pertenecer a ese grupo, no lo conozco. También me sumo a la propuesta de que hayan otros escenarios. Aparte de estar dentro del ejercicio académico, nos permitimos también dentro de este conocimiento caminar con procesos de diálogos interculturales. Yo creo que eso es muy fundamental, poder conocer las formas en que las diferentes culturas se están estableciendo y reconociendo en sus territorios y asimismo cómo van pues creando una cantidad de elementos tanto simbólicos, pero también en esa misma interacción comportamentales que generan y reproducen la cultura. Eso nos va a dar a nosotros también una posibilidad de poder contrastar y tener una visión más integral, desde también una mirada no solamente en esas tres esferas, como la mencionaba el profe ahorita, filosófica, psicológica, ecológica, sino también desde esa antropología que nos lleva a ver esa espiral de memoria de cómo hemos venido relacionándonos con la madre tierra. Importante también ver eso que hay de base como sagrado, ¿no? Y lo vemos cada día cuando sale el sol, lo vemos cada noche, y son esos elementos, tener muy en cuenta los elementales y cómo nos relacionamos con ellos, porque de ahí es donde parte precisamente nuestra relación con el mundo y lo que comprendemos de él. Por último, de pronto, en ese sentido, en disposición de poder conectar, y pues interesante también poder, si se permite, tener el contacto del profesor César. Son experiencias conjuntas, muchas veces uno en este propio rol de reconocimiento de conciencia, también viene esa racionalidad occidental que muchas veces confunde, y es importante sentirnos abrazados en colectivo. Creo que eso es importante, encontrar este tipo de espacios porque nos permiten fortalecernos, tener otras perspectivas, y con ello pues a través de una poética generar esos mundos otros también, y otras posibilidades a los sistemas o modelos imperantes actuales. Entonces muchas gracias, y acá somos guardianes del territorio, guardianes de la vida, y pues bueno, seguimos en ese mismo sentido aprendiendo de este tipo de escenarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a su merced, Cristian Camilo, qué alegría tenerlo aquí, bienvenido al grupo. En el chat de la llamada estamos dejando el link para que las personas que quieran se unan. Igual voy a tomar captura para agregar a las que no puedan hacerlo por el linkcito. Contarte que sí, este colectivo de Clave Agroecológica ya llevamos 2 meses haciendo encuentros todos los martes, y muy en clave de ese diálogo intercultural, que para mí sería más un diálogo intercientífico. Espero el próximo martes. Tenemos 2 posibilidades de invitados. El primero es una persona que me tiene maravillada con su capacidad de comprender la agroecología desde un plano espiritual. Se llama Wilfredo Pujimoy y es una persona de la comunidad Inga, de la zona que está en Nariño, y él es revitalizador de la madre tierra y como que engrana eso. O una familia agroecológica espiritual también, por aquí cerca de la región cundiboyacense. Entonces, muy bienvenidos. Seguramente vamos a tener más escenarios para profundizar en este tema espiritual de la agroecología y en este despertar. Profe Arlex, me sorprende que su merced esté aquí, así que bienvenido, la palabra es suya. Hola, buenos días a todos y todas, qué gusto saludarles. Llegué un poquito tarde porque estaba en otra reunión, pero claro que quería estar en este espacio. Muchas gracias por
compartir siempre la información, por el profe que nos ha compartido el día de hoy todo este espacio y además de todas las personas que han pasado en este ejercicio que ha sido tan valioso, tan enriquecedor. Simplemente quería mencionar de la relevancia de lo que implica la agroecología en términos de la disciplina psicológica. Y es que... Yo le hice consolidado a la Yuri, qué pena. Sí, es que no tengo... Yuri, no te puedo silenciar porque tendría que silenciar. Ya, creo que ya. Listo. Continúa, Gracias. profe, qué pena. Simplemente quería mencionar la relevancia en términos de la vinculación directa que hay entre agroecología y psicología. Nosotros lo venimos trabajando desde la Red Latinoamericana de Psicología Rural, donde nos encontramos con muchos colegas, muchos y muchas colegas de América Latina y el Caribe, que nos encontramos en contextos rurales, trabajando en procesos de agricultura familiar, étnica, y donde empezamos a encontrar que la agroecología sigue siendo un eje articulador, y es simplemente lo que quiero resaltar como de este ejercicio, este espacio que nos comparten, y es el hecho de que la agroecología trascienda lo disciplinar para ir hacia lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Y en lo transdisciplinar implica entender también muchos elementos, como una de esas vías, entender elementos muy propios y particulares de la subjetividad, que nos implica de alguna manera comprender elementos primero de bienestar, y es que históricamente, y esto lo digo también porque a nivel psicológico, yo soy psicólogo social comunitario y agroecólogo, y siempre hemos estado centrados en elementos, digámoslo, muy desde la estructura psicológica europea, norteamericana, y poco centrados en lo que implica la cultura local y los medios o mecanismos a través de los cuales deberíamos reivindicar, valorar, concretar, proponer y desarrollar propuestas de investigación e innovación que atiendan a estos elementos que alcancé a captar últimamente de las intervenciones en términos de todo lo que implica la cultura, el rol que juega, por ejemplo, la antropología, la historia y, por supuesto, la psicología allí. Y es que nos hemos centrado en elementos tangibles, y en procesos agroecológicos hemos venido, y lo reitero que ha sido como parte del análisis que hemos ido haciendo a nivel de este equipo de la Red Latinoamericana, y es cómo la agroecología logra despertar elementos de los intangibles, aquellos procesos muy psicológicos, individuales, pero que trascienden a lo psicosocial, que es decir, que están enmarcados en este accionar del individuo, pero que tienen unas implicaciones o una relación directa o de dependencia o de acción o de impacto con el entorno social con el cual se establecen vínculos. Entonces, es necesario desde agroecología centrarnos también, esta es una invitación cariñosa, amorosa, a que podamos comprender elementos de la subjetividad que están generalmente no siendo tangibles, no se están midiendo. Aquí creo que agroecología, agroecología ha venido diseñando mecanismos como el sistema de indicadores para evaluar la sustentabilidad, que es parte del centro de este ejercicio, y que nos implica también comprender aquellos elementos de la subjetividad muy intangibles que están siendo poco valorados, y la agroecología los ha desarrollado. Mi llamado es a que lo ha venido haciendo. Lo que no hemos hecho, y ahí me incluyo también, es el ejercicio de poderlos develar y poder generar mecanismos, medios, técnicas e instrumentos que permitan valorar, reconocer aquellos elementos de los intangibles propios de la subjetividad que la agroecología ha logrado desarrollar. Pongo un ejemplo: cuando se logra cambiar el rumbo del proyecto de vida de una familia, por ejemplo, que venía siendo agricultura convencional, una agricultura que afectaba, a hacer un cambio hacia una agricultura más responsable, más ecológica, más consciente, más humana, más natural, más cosmogónica, más conectada. Ese tipo de elementos tenemos que ser capaces también desde agroecología de poderlos develar, de poderlos investigar, y creo que este escenario que nos están proponiendo de este espacio que se ha constituido
tiene que llevarnos también a dejar ese tipo de elementos. Agradecer al profe lo que ha venido haciendo y hacer la invitación muy cariñosa a que podamos seguir transitando en este camino y a que podamos comprender mucho más estos elementos de los intangibles que estamos valorando muy poco de la agroecología, pero que la agroecología ha logrado mostrar cambios sustanciales en los individuos, en los colectivos, inclusive en los territorios. Cuando hablamos de un movimiento agroecológico, significa que hay gente que se está sumando. Cuando ustedes mismos y mismas nos invitan a este espacio y se suma toda esta cantidad de personas, significa que hay algo allí interesante también que tenemos que ser capaces de velar, de investigar, de escribir. Y creo que es un rol que tenemos no solamente desde psicología, sino de todas las disciplinas. Muchas gracias. Muchas gracias a su merced, profe, por esa intervención. Seguramente lo voy a buscar porque justo mi tesis está encaminada a identificar esos factores conductuales que llevan a la gente a ser feliz en la agroecología. Pero entonces, continuamos ahora sí, Yuri. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Yuri, te escuchamos. Yuri. Si quieres, Hola, Estela. qué pena. Ya. Ah, hola, Yuri. Hola, Dale. qué pena. Bueno, muchas gracias por la participación. Yo quería preguntar, digamos, como qué estudios o qué relación tendría la horticultura también como terapia con el proceso de agroecología. Horticultura visto como proceso terapéutico, inclusive para personas posguerra. ¿Y qué relación tiene la educación con la psicoagroecología? Visto también desde un proceso de que muchas veces lo terapéutico convencional occidental le está quedando como un poco corto a las necesidades mentales que se tienen post-pandemia. Muchas gracias. Bueno, me atrevo a decir un par de cositas allí rápidamente. Miren, todo en la biodinámica es transversal e interdisciplinario. Tenemos que ir buscando que todas las aristas del conocimiento, desde la academia, del colegio, la primaria y la etapa mínima del niño, casi que de la misma barriguita o antes de la barriga de la mamá, tenga unas condiciones ecosistémicas ideales para que su desarrollo biológico sea el más ideal. Eso sería en un mundo ideal, en un mundo correcto. Y ya el componente psicológico actual, en el cual le quedan cortos, como tú lo dicen, deben y seguirán incorporando en su dinámica, como lo reconoció ahorita el amigo psicólogo, diferentes terapias que lleven a la persona a un entorno más real, no a un mundo de fantasía, de idealismo técnico, sino a una realidad planetaria que es mi inmediato lugar de convivencia, e ir llevando a esas personas y a cada uno de nosotros con las diferentes eventualidades que vivimos a un entorno natural real, a una huerta, a una granja, a un río, a un monte, a una quebrada, a un paisaje, o en medio de la ciudad a ver el sol todos los días. Es lo mínimo que podemos hacer. Muchas gracias, profe. Súper interesante tu pregunta, Yuri, especialmente este aspecto de las personas o de los aspectos psicológicos que quedan posguerra. Seguramente buscaremos la manera de profundizarlo más por el grupo de WhatsApp. Bienvenida, sigue Estela Beltrán. Estela, ¿nos escuchas? Karen, Sí un detalle pequeñito allí para juntarlo rápidamente. Mire, el tema posguerra es un tema sumamente largo y amplio. Ahorita, recientemente en Colombia, se decretó al río Cauca como sujeto de derechos posguerra en Colombia. Debe ser reparado por la Justicia Especial para la Paz porque fue un elemento que fue dañado o alterado su calidad de vida del río por parte de la guerra en Colombia, porque lo usaron como lugar donde tiraban los cadáveres, es decir, era un cementerio público. Ya eso entró en diálogo y afortunadamente hubo una sentencia de la Justicia Especial para la Paz. El río Cauca es sujeto de derechos y debe ser reparado de la guerra colombiana. Es un tema de los tantos que hay para hablar aquí en Colombia. Dale. Muchas gracias, profe. Si quieres, vamos a unir las preguntas de Estela y de Consejo Comunitario Afro Vallecillo, que siempre estás aquí, así que muchas gracias por estar. Bienvenido, eres parte fundamental del grupo. Como para ir condensando, porque pues el tiempo es limitado, ya son las 9:24. Si quieres consejo, vas hablando mientras Estela ajusta el asunto con su micrófono.
Buenos días para todos. Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Eh, Más que una pregunta, es un compartir porque ahora que el profe nos estaba hablando de la metáfora acerca de los dueños de los planetas y cuando otro compañero manifestaba que él necesitaba pues que le transmitiéramos algo de esperanza frente a todo lo que estaba sucediendo, pues yo precisamente venía subiendo hacia el sitio donde vivo, que es un sitio totalmente natural, a casi 1600 metros sobre el nivel del mar. Y es un espacio donde con mi familia estamos haciendo un proceso agroecológico desde las bases. Entonces, lo primero frente a la metáfora que decía el profe, cuando uno hace un análisis completo de la situación, pues se da cuenta que realmente los que aportamos a esa gran problemática somos las minorías y que pareciera que es lo contrario. Desde el análisis que yo hago, somos las minorías porque son las grandes corporaciones y las grandes multinacionales las que se han encargado a través de los modelos de industria de generar esos impactos de contaminación, esos cambios incluso en la misma tendencia de la producción agrícola, y ahí tiene gran responsabilidad la academia que durante muchos años enseñó al campesino a trabajar con los agrotóxicos y con los agroquímicos, es de empezar a hacer el cambio. El cambio sí se puede hacer porque la gente está abierta a ese cambio. Obviamente cuando lo miramos desde la parte psicoagroecológica, es complejo usted entrar a derribar esos muros en las personas que aún hoy día insisten en envenenar, en contaminar el suelo, porque tienen que usar un agrotóxico porque ya no encuentran otra solución, pero en parte no es tanto culpa de ellos, sino lo que hizo la academia. Y frente al tema de la esperanza que comentaba el compañero, la esperanza para mí está en encontrar la forma de reconectarse nuevamente con la tierra. Es básico, es esencial y lo veo sencillo también. Nosotros con mi familia tomamos una decisión hace 8 años y es una decisión de la que no nos arrepentimos. El espacio de vida que hemos tenido juntos más gratificante fue durante la pandemia, a diferencia de lo que el general piensa, porque mientras en las ciudades la gente estaba encerrada, nosotros nos despertábamos con el sonido del canto de los pajaritos y tomábamos tiempo para ir a caminar, para ir al río, para continuar nuestros proyectos aquí en una paz y una tranquilidad que ustedes no se imaginan. Entonces, esos espacios los hay. La gente que quiere hacer ese cambio está y somos muchísimos, sino que nos estamos viendo separados y allí es donde es muy importante esto que ustedes están haciendo para empezar a que ese gran colectivo, esa gran masa de personas que estamos en esa dirección, pues empecemos a visibilizar y también a contagiar a otros. Muchísimas gracias y gracias siempre por estar aquí. Yo quisiera preguntarte tu nombre porque siempre digo así consejo comunitario, pero no, no sabemos tu nombre. Y Vale. Estela, si quieres, ve preparando pues tu pregunta, si quieres, dale. Mi nombre es Wilderman Navas y Wilder. sí, Wilderman Navas, y soy miembro fundador del Consejo Comunitario Afro Vallecito, que está ubicado en Pradera, Valle del Cauca. Y bueno, de formación tecnólogo en mantenimiento industrial. Y bueno, ahí seguiremos en el contacto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Wilderman. Estela, dale. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por permitirnos estos espacios de participación con respecto a nuestros ideales y colectivos e individuales. Yo ejerzo la apicultura como aficionada.
me encanta la apicultura, pero me he visto relegada o aislada un poco porque no estoy de acuerdo con el proceso que le están dando en este momento a la apicultura a nivel mundial. Me parece que han sido las abejas unos seres que nos han enseñado tanto, pero que en este momento queremos hacer o quieren la ciencia, el profesional de zootecnia, de veterinaria, de crear lo mismo que hizo con el ganado bovino, con el caprino, con el caballar, con todo tipo de ganado que se ha tenido a nuestra disposición, y es alterarles la genética de ellas. En este momento hay criadero de reinas, hay alimentación específica para ellas, que si no se alimentan no sobreviven las colmenas, que la llevada de un sitio a otro para polinización. O sea, ya se convirtió en un lucro más donde se perdió el objetivo, que era verlas como unas polinizadores naturales. Tengo un apiario en un páramo a 3.450 metros donde tengo mis abejas, y allá hicimos una reforestación pasiva de un bosque quemado, y en la transformación de promedio de 6 años, 7 años, se ha recuperado el bosque de una forma maravillosa. Entonces, pues con mi negativa en este momento es que no le demos importancia a la transformación genética de los seres, porque estamos deteriorando nuestro entorno. Ellas ya no van a ser las mismas que fueron, y nosotros tampoco. Muchas gracias, muy amables. Quiero continuar en el grupo, si es tan amable para agregarme. Buen día para todos. Muchas gracias, Estela. Claro que sí. Profe, si quieres, nos haces tu pregunta y vamos cerrando porque el profe César se tiene que ir. Profe Alex, que tienes la mano levantada. Perdón, se me quedó. Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, qué alegría estar aquí, qué alegría esta unión de energías, esta unión de conciencias. Muchas gracias, profe César, de verdad que muy, muy inspiradora, pero sobre todo muy de abrirnos la mente a otras disciplinas, a otras ciencias, porque al final está dentro de lo que es la agroecología. Gracias por participar, y profe Álvaro, no sé si quieres cerrar. Muchas gracias a ti, profe Álvaro, también por prestarnos la oportunidad, abrirnos la clase y ser parte de este proceso de clave agroecológica. Profe Álvaro, tienes la mano levantada, no sé si quieres cerrar la sesión. Profe Álvaro, vimos que encendiste un momento la cámara. Sí, hola, discúlpenme un momentico, me tocó aquí hacer un arreglo técnico, pero ya estoy yo. Quería simplemente agradecerle muchísimo al profesor César por aceptar esta invitación de mis estudiantes para este muy interesante y profunda charla. Y también agradecerle a Alejandra y al grupo de estudiantes que hacen posible estas sesiones abiertas a todos los que quieren participar de esto que hemos llamado una clase abierta desde la Universidad Nacional. Ratificar que en el Congreso de Agroecología que tendremos próximamente en septiembre, entre el 16 y 19 de septiembre, uno de los ejes temáticos justamente es agroecología y espiritualidad. Por lo tanto, este es un tema de altísima relevancia para el Congreso nuestro, el Congreso que tendremos en septiembre. Toda la información la encuentran en movimientoagroecológico.co. Allí está toda la información de inscripciones y participación en el Congreso y todas las actividades que durante el Congreso vamos a desarrollar, entre las cuales, insisto, la relación entre agroecología y espiritualidad tendrá un capítulo especial. Profesor César, muchísimas gracias, y a todos y todas las que participaron en esta sesión, muchísimas gracias. Alejandra, para que cierres.
Yo me Alejandra. despido por aquí desde el bosquecito de la Facultad de Ciencias, de la Facultad del Departamento de Biología. Muchas gracias, profe César. Gracias a todos los que hacen parte de este proceso. Seguramente te buscaremos más, profe César, porque nos quedamos casi que es como un abrebocas de todo lo que nos contaste y seguro que tienes más experiencias para contarnos. Gracias por el tiempo, gracias a todos y nos vemos en el grupo de WhatsApp. Que tengan un feliz martes. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, hasta luego para todos. Hasta luego, felicidades. Chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.